el profeta Jonás prefiere la muerte antes que cumplir la misión que se le encomendó de predicar a los habitantes de Nínive para que sean salvos. Él no está dispuesto a expandir la gracia de Dios a los que él entiende como impíos y pecadores. Muchos en la actualidad entienden que la gracia de Dios solo es para ellos, olvidándose que la gracia de Dios es para todos los que habitamos en este mundo. Pues la gracia de Dios que salva no se limita a una congregación religiosa, ni a una persona, ni a un grupo en particular, sino que la gracia es ofrecida por Dios a todos sin hacer acepción de personas. El apóstol Pablo declaró que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A todos los pecadores, y él dijo, de los cuales yo soy el primero. Primera carta a Timoteo 1:15. El relato cuenta que se desató una gran tormenta en el mar cuando Jonás pretendía huir hacia Tarsis, y los marineros, después de conocer la historia y la causa de la tormenta, le preguntaron al profeta, ellos le preguntaron al profeta que estaba en desobediencia, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros hemos clamado a nuestros dioses, nosotros hemos orado a nuestros dioses, nosotros hemos sacado la carga para aliviar la embarcación y nada ha pasado. Dinos tú, que eres el siervo del Dios que tiene el control y creador de la naturaleza, dinos tú, ¿qué debemos hacer? Tú eres el siervo del Dios que tiene poder sobre esta tormenta. Entonces, dinos qué debemos hacer. Jonás estaba tan renuente a cumplir la orden de Dios que, viendo que al no lograr la huida que se había propuesto para Tarsis, que su plan inicial se estaba dañando, se había dañado, decidió que se iba a librar de esa encomienda muriendo ahogado en el mar. Jonás no sabía que Dios iba a hacer provisión. Jonás se iba a librar de esa encomienda. Y dijo, miren, tírenme al mar y acabamos con este problema. Jonás capítulo 1, versículo 12. Entonces tomaron a Jonás, quien prefería la muerte antes que cumplir con la misión de un ministerio que él aceptó voluntariamente, no que Dios le impuso. Él aceptó voluntariamente ser un siervo profeta de Dios. Ahora que como siervo y profeta de Dios está uno con el compromiso, y en el caso de Jonás está con el deber de cumplir lo que Dios le mandaba hacer. Pero él prefirió, yo voy a morir primero antes que llevar a cabo la misión que no estoy de acuerdo que Dios me encomendó. Dice, entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y la furia del mar se calmó, y aquellos hombres temieron al Señor con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificio y le prometieron votos. Los que estaban en la embarcación, que no conocían al Dios verdadero, eran más devotos y más leales que el supuesto profeta de Dios que iba en la embarcación. Dios le frustró el plan a Jonás, no se ahogó nada. Le frustró el plan de morirse ahogado, así que Dios dispuso, dice la Escritura, un gran pez que se tragó a Jonás y que lo conservara en su vientre vivo durante 3 días y 3 noches. Esta historia parece algo como fuera de serie. Y hay que tener mucha fe para creer, pero lo que le da el peso a esta historia es que Jesús se refirió a ella.
Jesús se refirió a esta historia. Cuando le pedían milagros, Jesús dijo, haz milagros a ver si es verdad que tú eres enviado de Dios. Jesús dijo, aunque vean a uno venir de los muertos, no lo van a creer, refiriéndose posterior a lo que iba a pasar con Lázaro. La resurrección de Lázaro alentó más el deseo de matar a Jesús y a Lázaro también, que había resucitado. Aunque vean a uno resucitar y levantarse de los muertos, no van a creer. Pero la única evidencia, dijo Jesús, que tendrán es como lo del profeta Jonás. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la profundidad de la tierra. La única evidencia que tendrán de que yo soy el Hijo de Dios es eso, citando el incidente de Jonás de los 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así que Dios manifestó su gracia en la vida de Jonás y su misericordia, preservándole la vida. Él mismo, en su oración que elevó desde el vientre del pez, declaró que la salvación solo viene de Jehová. No fue una oración de arrepentimiento y de oportunidad. Él exclamó quién era Dios porque él sabía quién era Dios. Y dijo, evidentemente he caído hasta la profundidad del abismo y ahí tú estás, porque solo tú eres el Dios que salvas. Solo Jehová es el Dios que salva. Que salva a los desobedientes como Jonás. Y que estaba dispuesto a salvar a los impíos como los que vivían en Nínive. Que se manifestó en la persona de Jesucristo y murió porque su plan es salvar, no condenar, no destruir, no dañar. El plan de Dios es un plan de salvación, es un plan de restauración, es un plan de vida eterna. Por eso siempre hay oportunidad en Jesús para todo aquel que se sienta ser pecador. Del mismo vientre este hombre declaró, la salvación solo viene de Jehová, una gracia salvadora que él recibía, pero que no quería compartir con los demás. La iglesia por muchos siglos ha tenido la misma actitud, tristemente, de Jonás. Ellos reciben la gracia de Dios, pero no quieren compartirla con los demás de forma gratuita, sino que pervierten esta gracia salvadora, cosa contraria a la palabra de Dios, y hacen que la gracia salvadora se vuelva algo complicado y costoso, poniéndole tropiezo al camino de la salvación que Cristo ha diseñado, y ponen difícil. Y Jesús dice que su carga es ligera, que ni los ciegos se pueden desviar del camino, porque es simple. El que cree en Cristo y lo confiesa y acepta como Señor y Salvador, tiene salvación y vida eterna. Amén. Sencillo así, no hay más complicación. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y Salvador, tiene en Cristo salvación y vida eterna. Jesús dijo, vengan, que mi carga es ligera, vengan. Y si algún peso siente, pónganlo sobre mí. Tranquilo, yo soy su Dios. Y es mi plan salvarlos, no condenarlos. Dios no está sobre la humanidad buscando sus faltas, porque Dios sabe que somos pecadores. Dios está sobre nosotros buscando cómo nos redime y nos salva. Siempre es su plan. Esa fue una de las razones fundamentales. El hecho de poner tanto tropiezo de la iglesia a través de la historia con la gente, fue una de las razones fundamentales que dio origen a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante del año 1517. La iglesia popular de la época se arrogaba el derecho de la salvación y de la vida eterna, como lo hacen en la actualidad muchos sistemas religiosos,
a punto de que los miembros dependan de ellos y de sus líderes en lo que tiene que ver en materia de salvación, que la gente dependa de sus propias acciones antes que de la misericordia y la gracia de Dios, como lo expresa la palabra. La palabra expresa por gracia y misericordia. ¿Habéis sido qué? Salvos. No es un don vuestro, no es un don de la iglesia, no es un don de un líder religioso, es un don de Dios para todos los que creen. Efesios 2, 8 y 9. En este año 1517, el día 31 de octubre, el sacerdote Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg lo que se conoce como las 95 tesis. Las 95 tesis son 95 postulados en contra de lo que se conocía como las indulgencias, en contra del negocio que había hecho la iglesia con relación a la salvación y a la reconciliación de los fieles con Dios. Eran 95 protestas o declaraciones contra los servicios que hacía la iglesia por los cuales cobraba. Vendían esos certificados que llamaban indulgencias firmadas por el Papa con el supuesto de perdonar pecados pasados o futuros. Si usted tenía pecado que quería cometer en el futuro, también usted podía comprar la indulgencia y ya estaban perdonados esos pecados del futuro. Y garantizaban salvar estas indulgencias tanto a los vivos como a los muertos, dependiendo del precio que se pagara. La iglesia, en vez de ser un instrumento de salvación, se convirtió en un instrumento de opresión y manipulación que desvió y negó completamente la gracia y el favor de Dios, la cual es ofrecida a todos y de forma generosa y gratuita de parte de Dios. Comparto 4 postulados contenidos en las 95 tesis, o 4 tesis, si fuéramos a sacar, de los 95 postulados sacamos 4. El número 21 dice: en consecuencia, yerran, cito textualmente el postulado 21 de las 95 tesis de Martín Lutero, o la tesis 21. En consecuencia, yerran, es cometer error, se equivocan, aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. El hombre queda libre, absuelto de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Cito el postulado, la tesis 52. Vana es la confianza en la salvación, según escribió Martín Lutero, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario, es decir, el vendedor de la indulgencia, y hasta el mismo Papa pusieran su alma como prenda. Es que no hay salvación en la indulgencia, no hay salvación en las personas, la salvación solo está en Cristo Jesús. Postulado 27. Mera doctrina humana, declara Martín Lutero, predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se eche en la caja, el alma sale volando. Está hablando de la compra de indulgencia por una persona que está muerta y que este muerto no hizo arreglos con Dios en vida, entonces ahora los vivos compran un derecho para que éste sea sacado del supuesto infierno y tormento donde está, entonces pase a una dimensión de purgatorio o
dependiendo de la cantidad, no tenía que pasar del infierno al purgatorio, sino que iba esa alma derechito hacia el cielo. Refiriéndose a lo mismo, la número 28, postulado 28, Martín cita diciendo, declara, cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia puede ir en aumento, más que la intercesión, más la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. No hay poder en nadie fuera de Cristo. No hay salvación en hombres, la salvación está en Cristo. No hay salvación en institución religiosa, la salvación está en Cristo. No hay gracia fuera de Cristo. La salvación es un don. No necesitamos comprarla. No podemos, ni siquiera con nuestra propia vida, comprar la salvación. La salvación costó un alto precio. La sangre de uno que es Dios, quien la entregó de forma voluntaria para que tú la recibas hoy por su gracia y su misericordia. Por eso los que hemos recibido a Cristo tenemos que vivir con la tranquilidad y con la seguridad que recibiendo a Cristo, de Cristo hemos recibido salvación y vida eterna. Y si pecamos, nuestros pecados son perdonados. Y no vivimos una vida livianamente, vivimos una vida de compromiso y lealtad con aquel que nos ha salvado, una vida de gratitud. El destino del hombre y la gracia salvadora de Dios no se le entregó a ningún líder religioso para que la administre o decida quién sí y quién no. El destino final del hombre y la gracia que trae perdón de pecados y salvación al alma es administrada por Cristo mismo y ofrecida de forma generosa a todos los que creen, sin importar su condición, sin importar su estatus económico, sin importar su profesión religiosa, sin importar su condición pecaminosa. La gracia de Cristo es ofrecida a todos de forma gratuita y generosa. Dios nos ha ofrecido a través de su propia persona la salvación para toda la humanidad. A Él sea la gloria por las provisiones que hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Su palabra establece que Dios amó tanto a esta raza humana que entregó a su Hijo Jesucristo para que todos seamos salvos por Él. Juan 3:16. En esa gracia también tú estás incluido, yo estoy incluido. En esa gracia que salva, todos estamos incluidos, sin importar quiénes seamos, pues hay salvación en Jesús para ti. Hay salvación y gracia en Jesús para ti. Hay perdón de pecados en Jesús para ti, sin pagar un solo centavo. Hay intercesión para ti en Cristo, sin comprar nada, sin convencer a nadie de nada, sin la necesidad de la intercesión de un hombre. Hay intercesión y gracia para ti a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Jonás no quería compartir esa gracia con otros, porque no solo nosotros estamos llamados a recibir esa gracia, estamos llamados a compartirla. ¿Cómo comparto la gracia? Mostrando a Cristo. Cuando la gente conoce a Cristo y la acepta, también es alcanzada en esa gracia. Así que Jonás no quería compartir la gracia de Dios para con los de Nínive. Pero el propósito de Dios prevaleció por encima de la actitud negativa de Jonás. El propósito de Dios ha de prevalecer por encima de la actitud muchas veces negativa de nosotros. Siendo este hombre arrojado por el gran pez después de pasar los 3 días dentro del vientre, fue arrojado por el gran pez en una playa. Se le recordó una vez más en qué consistía su misión. A nosotros deben recordarnos en qué consiste nuestra misión. Nosotros fuimos llamados en Cristo para salvación,
pero es para compartir esa gracia salvadora con aquellos que no conocen a Jesús. Ni siquiera es para venir a arrullarnos nosotros mismos. No es para venir y sentirnos bien con nosotros mismos. Es para compartir esa gracia que nos ha salvado con otros que no tienen esa gracia. No de forma impositiva, no imponer la gracia, no imponer lo que yo creo, es compartir a Cristo y dejar que el Espíritu guíe a esas personas donde Cristo lo quiere utilizar y de la forma que Cristo lo quiera utilizar a ellos. Le recordaron a Jonás una vez más. Dios una vez más le habla a Jonás y le recuerda en qué consiste su misión. ¿Cuál era la misión de Jonás? Ir y pregonar a los de Nínive que se arrepientan y se aparten de sus pecados, pues la ciudad estaba bajo juicio y sentencia de destrucción. Hoy nosotros estamos llamados todos a levantarnos y a proclamar la salvación por medio de Jesucristo a todos los pecadores condenados a perdición y bajo sentencia de muerte eterna, para que guiados nosotros y guiados los que reciban esa gracia por el Espíritu Santo, se arrepientan y sean librados también del castigo eterno. ¿Cuántas personas en este tiempo están muriendo sin Dios y van al sepulcro sin ninguna esperanza de salvación ni vida eterna? Algunos son familia nuestra que nunca más, si nos mantenemos en los caminos de Cristo, lo vamos a volver a ver. A veces estamos muy preocupados por la forma de la religión, que nos olvidamos de la esencia y de la proclamación del mensaje. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje que el mundo necesita. Cristo es la persona que nuestras familias necesitamos que sea levantada. Cristo, solo Cristo, pues no hay salvación fuera de Cristo. No importa cómo nos conduzcamos, no importa cuán obedientes seamos, no importa cuán fiel y leales seamos a las normas y al estilo de vida que tengamos, sin Cristo estamos completamente perdidos. Es Cristo. Todo consiste en Cristo. Así que le recordaron a Jonás: ve y proclámale a esa gente las buenas nuevas. Hay sentencia y juicio sobre ellos, pero proclámale que hay oportunidad si ellos se arrepienten. Proclámalo, díselo. Capítulo 3 del libro de Jonás. Le voy a invitar, por favor, para que me acompañen. Acompáñame con tu Biblia, la cual es la palabra escrita de Dios. Capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Jonás, capítulo 3, del verso 3 en adelante, leemos: y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad, ¿cómo era? Grande en extremo, de 3 días de camino. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia de la destrucción de Nínive hasta los oídos del rey. Verso 6. Y se levantó el rey de su silla, se despojó de su vestido, se humilló, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar ayuno en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Expresó el rey, predicando, el rey el que está predicando. ¿Quién sabe
si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y así nosotros no perecemos. El verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y tuvo Dios ¿qué? Compasión, y los libró del mal que les vendría, porque Dios es compasivo. Esa es la misión de lo que hemos sido llamados por Dios, pregonar, que aunque vienen juicios de Dios y de destrucción sobre la tierra por la maldad de los hombres, hay refugio y salvación por medio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Sí, viene destrucción sobre la tierra, claro que sí. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Vendrán tiempos peores, sí. Pero ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Hablar de esos tiempos difíciles y peores? No. Sino que en medio de todo lo que estamos viviendo y de la destrucción que viene sobre la tierra, hay refugio y seguridad para aquellos que aceptan y creen en Cristo como su Señor y Salvador. Hay seguridad en Cristo. Hay protección en Cristo. Hay salvación en Cristo. Y hay vida aún después de la muerte en Cristo Jesús. Y lo que viene sobre el mundo, no debe producirnos a nosotros temor, porque nosotros estamos seguros en las manos del Todopoderoso. Caerán a ti, a tu diestra, cerca de ti, a tu alrededor. Y el texto dice, y no caerán, pero también si cae, Jehová tiene el poder, aunque caiga la desgracia sobre tu vida y pueda arrebatarte esa desgracia, la vida temporal, en Dios nosotros tenemos segura la resurrección bendita y también la vida eterna. Por eso hay seguridad en Dios. Y es lo que debemos proclamar. La tarea nuestra es proclamar. Antes me enseñaban que era convertir y forzar a la gente. Eso no lo dice la Biblia. La tarea nuestra es proclamar y llamar al arrepentimiento y anunciar las buenas nuevas. Pero la obra de convencer y convertir al pecador de su mal camino no es nuestra. Es obra de Dios por medio del Santo Espíritu. Aún en este tiempo de descomposición social, donde a lo malo se le llama bueno, y donde la iglesia en general, como en el pasado, se ha convertido más en un negocio lucrativo para algunos, dejando de lado la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios sigue activo, trabajando en los corazones de los hombres y produciendo en ellos un arrepentimiento genuino. Dios no se ha retirado de la tierra. Dios sigue trabajando en corazones duros como el rey de Nínive y como los habitantes de Nínive. Dios sigue trabajando en la vida de los impíos y trayendo restauración y reconciliación. El Espíritu Santo sigue obrando y el llamado nuestro y la misión nuestra de los que ya hemos recibido a Cristo es proclamar y anunciar que hay salvación y vida eterna en la persona de Jesucristo. Dios lo hizo ya en el pasado con los habitantes de Nínive. También lo hará en el presente con todos aquellos que con corazones sinceros lo reciban a Él, pues el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Algunos en la actualidad, al igual que Jonás, no se alegran de que Dios haya sido misericordioso y clemente contigo. Dice la historia que Jonás se enojó mucho con Dios por lo que hizo con los habitantes de Nínive. Jonás estaba molesto porque Dios los perdonó. Oye, ¿qué predicador es este? ¿Qué predicador es este? Si el predicador expone la palabra para que la gente conozca y sea salva,
Jonás se molestó porque Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Capítulo 4, versículo 1 y 3, hasta el 3 dice, eso desagradó a Jonás en extremo y se enojó y oró y le dijo Jehová, yo sabía, ¿no es esto lo que decía aún cuando estaba en la tierra? Para que entendamos por qué razón él no quería predicar a los de Nínive. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que tú no procedes con maldad sobre el pecador. Ahora pues, Jehová, te pido que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Está enojado porque Dios es misericordioso. Está enojado porque Dios decide salvar al pecador, a los que él entendía que debían ser destruidos porque eran enemigos de su nación y habían sido crueles con él. Este es un profeta extraño, pues uno predica para que las personas se salven y acepten a Jesús, y este se enoja porque Dios en su misericordia las está salvando. Pero tristemente esta conducta persiste. No es un asunto de Jonás. Algunos se molestan de que Dios te haya salvado sin utilizar a su congregación en ese proceso. Y hasta cuestionan tu salvación porque Dios obró fuera de su congregación. Otros se enojan porque Dios te acepta y te reciba tal cual eres. Y otros tienen mucho disgusto por los dones que Dios ha puesto en ti. Porque ¿cómo va a ser que personas como nosotros tengamos los dones que Dios nos ha dado? Algunos están molestos con Dios porque en su obra de salvar al pecador no depende de ningún sistema religioso. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere con el pecador y Dios llama al que quiere. Dios llama al que quiere. Los discípulos se reunieron para escoger a Matías y Dios puso sus ojos en un hombre que perseguía a sus seguidores y daba licencia para matarlos. En Saulo de Tarso, posteriormente en Pablo, que ninguna congregación religiosa aceptaría. Por eso Dios no entregó la salvación a ninguna congregación religiosa, ni el llamado en salvación a nadie. Dios es soberano. Amén. Y en su amor y gracia está llegando hasta ti para decirte que hay salvación en Él para ti. Que tu salvación no depende de nada ni de nadie, depende de Él. Tu salvación no depende de que tu nombre esté escrito en el libro de una congregación religiosa o que seas parte de algún sistema. Tu salvación depende de haber recibido a Jesús en tu corazón. Disfrutemos la bendición que Dios nos ha dado a través de la persona de Cristo. Y gocémonos no solo con lo que Dios está haciendo con nosotros, sino con lo que Dios está haciendo con otros. Reprendemos la actitud de Jonás de nuestras vidas y alabamos lo que Dios está haciendo con cada persona, independientemente a su congregación, profesión religiosa, a su estilo o manera de ser. Dios obra como quiere en su soberanía, escoge a los que quiere y la gloria siempre debe darse a Dios. Pues en Cristo también nosotros fuimos escogidos. Esa gracia y misericordia también están disponibles hoy para ti. Y están disponibles de forma gratuita. De forma gratuita. Expandamos la gracia de Dios. Dependamos de Dios en la materia de salvación. Congreguémonos donde el Espíritu Santo nos ha guiado.
pero que nuestro guía siempre sea la Biblia y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Escudriñemos la palabra de Dios, no sigamos hombre, sigamos a Cristo y disfrutemos la libertad de la salvación que Cristo nos ha dado. Pues en Cristo somos libres. En Cristo somos libres. Bendigamos a todos, prodiguemos la gracia que hemos recibido y alegrémonos cuando los pecadores aceptan a Cristo como Señor y Salvador. No importa dónde se congreguen, alegrémonos cuando los pecadores acepten a Cristo y alabemos el nombre de Dios. Cumplamos la misión por la cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados para proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Habiendo aceptado a Cristo y habiendo aceptado la misión que Cristo nos da, el privilegio de poder compartir su gracia con todos, entonces podemos declarar que la bendición de Dios está sobre nosotros. Por eso en esta hora te bendigo en el nombre de Dios, declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y que Dios llene tu corazón de paz y de gozo por la salvación que Cristo te ha dado y por la misión hermosa de compartir esa gracia con todos los demás. Cumplamos nuestra misión, pero hagámoslo con gozo, expandiendo a todos la gracia de Dios.